Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a nuestro espacio Hablemos de Medio Ambiente. En este espacio vamos analizando temas relacionados con el medio ambiente, su impacto, sus políticas, ventajas y desventajas y su realidad. Ahora vamos a seguir refiriéndonos a la economía circular. Vamos a ver de manera específica cuáles son las ventajas que tiene un sistema económico circular. No nos olvidemos que en la anterior ocasión habíamos visto desde el concepto de lo que es la economía circular, cuáles son sus principios reales en los que se basa la economía circular, cuáles son las desventajas si nosotros seguimos en un modelo económico lineal. Y ahora vamos a ver de manera específica las ventajas que tiene el modelo de economía circular. Por ejemplo, empecemos con las ventajas económicas que tiene este modelo. Hablemos primero de lo que es crecimiento económico. Esa es una de las ventajas que nos ofrece este modelo. ¿Qué es el crecimiento económico? Vayamos y partamos por el concepto. Ustedes saben que el crecimiento económico es el incremento de la renta nacional o de lo que nosotros conocemos también como PIB per cápita o de un país o de una región o de un grupo de países. Entonces, el valor del crecimiento económico que proviene justamente de la aplicación de la economía circular, en este caso, se obtiene como resultado de dos variables importantes. Primero, la combinación de los mayores ingresos derivados de las actividades circulares emergentes, por un lado, y por otro lado, la reducción de los costos de producción por la utilización más productiva de los insumos. Entonces, el cambio en el valor de los insumos y de los productos de las actividades de producción afectan de manera directa a tres elementos: el suministro, la demanda y, por último, los precios de toda la economía, ¿no? Ya que esto de alguna manera se propagaría a todos los sectores productivos y por ende provocaría una serie de efectos indirectos que conducirían a incrementar el crecimiento total. Entonces, estos efectos son, por un lado, el incremento del gasto y del ahorro, que resulta del aumento de la renta familiar, y por otro lado tenemos el incremento de la remuneración de la mano de obra. Entonces, ambos elementos de manera conjunta contribuyen a una variación positiva del Producto Interno Bruto. Y uno de los ejemplos más importantes que nosotros podríamos considerar es, por ejemplo, que según cálculos realizados por expertos, si se aplica el sistema de desarrollo económico circular en Europa, entonces se estima que el PIB europeo podría crecer hasta un 11% hasta el año 2030 y tal vez alcanzar hasta un 27% en el año 2050. Esto si comparamos con los porcentajes respectivos de ahora, de un 4% y de un 15% que se lograrían manteniendo el actual sistema de desarrollo o de economía de desarrollo lineal. Otro de los elementos importantes también es el ahorro en los costos de las materias primas. Ese es tal vez uno de los elementos fundamentales y de mayor relevancia en cuanto se refiere a las ventajas de una economía circular. Eh, Otra de las ventajas que podemos ver, de acuerdo con los nuevos modelos de producción, sobre todo en los sectores de manufactura en la Unión Europea, con la economía circular, es justamente la posibilidad de ahorrar anualmente en costos de materias primas de manera considerable. En el caso de los bienes de consumo, por ejemplo, tales como los alimentos, si se adoptara un modelo de gestión basado en la economía circular, entonces los beneficios serían de una importancia trascendental. Y estos beneficios serían, ¿cuáles? Por ejemplo, reducir los costos de los vertederos, por un lado, restaurar los suelos, que es muy importante en este momento, procesar los productos o subproductos y residuos orgánicos para que su compostaje y posterior empleo como fertilizantes agrícolas ayuden a regenerar nuevamente la economía basada en la agroalimentación. Estamos hablando de procesos de industrialización a corto plazo que de alguna manera regeneraría la economía en todos sus sectores. Otro de los temas importantes es la creación de valor. Cualquier aumento importante en la productividad, de hecho, genera un impacto positivo en el desarrollo económico. Esto independiente de los modelos circulares en sectores específicos. Pero, ¿qué pasa con el modelo circular? El modelo circular como mecanismo de desarrollo es un impulsor.
es un generador de soluciones creativas y sobre todo, un aspecto realmente importante es que estimula la innovación como uno de los conceptos y de una de las variables fundamentales cuando se habla de la economía circular. Entonces, siendo así este elemento de mayor relevancia en este asunto, ¿no? Entonces, el enfoque circular ofrece a las economías desarrolladas aspectos muy interesantes y algunos que de alguna manera hay que destacarlos. Por ejemplo, es una vía de crecimiento estable y resistente. Es una respuesta para reducir la dependencia de los recursos primarios y de los recursos finitos, que casi la mayoría de los países de la región tienen. Es una forma de atenuar la exposición a situaciones críticas de precios de los recursos. Entonces, una de las mayores ventajas de la economía circular es que esta va a desplazar en un futuro próximo el uso de materiales intensivos, tanto en energía como en extracción primaria, ¿no? Elementos fundamentales también. Entonces, también se creará un nuevo sector dedicado a aquellas actividades de ciclo inverso. Ahora vamos a ver qué es lo que implica una actividad de ciclo inverso. En, por ejemplo, permitirá la reutilización, la restauración, la refabricación y el reciclaje de los componentes técnicos. Eso referido justamente a aquellas actividades de ciclo inverso. Por otro lado, va a favorecer dentro de los ciclos biológicos los procesos de compostaje y el uso de residuos de tipo orgánico, tales como aquellos derivados de los agroalimentos, ¿no? De aquellas actividades que están relacionadas con los agroalimentos. Por otro lado, va a beneficiar a las economías emergentes de no condicionar su existencia a mercados, a modelos, perdón, que en algún momento han sido exitosos, pero que ahora ya no lo son. Y por último, otro aspecto importante que debemos considerar es que los mercados emergentes son más intensivos en el uso de materias primas y es por esto que podrían obtener mayores beneficios adoptando modelos de negocios circulares justamente, ¿no? La aplicación del modelo de economía circular de alguna manera nos permite desarrollar cuatro fuentes generadoras de valor, siendo esta variable uno de los aspectos más importantes a partir de la aplicación de este sistema. Muchas veces se ha cuestionado que los diferentes modelos ecológicos o ambientales, si quieren, que se han presentado, no tenían una relación directa con el tema de valor, con el concepto de valor. O sea, la pregunta era cómo generar valor a partir de la aplicación de este o de este otro modelo económico. Este modelo de economía circular sí da una respuesta de manera concreta al concepto de valor y esta se fundamenta en cuatro variables importantes, lo decíamos hace rato. La primera variable es el círculo interior. ¿Qué significa esto? Esto significa que es el reparar y mantener un producto, o al reparar y mantener un producto, esto preserva de manera automática la mayor parte del valor de este producto, por un lado. Por otro lado, tenemos que la circulación durante más tiempo. Ese es otro de los elementos fundamentales. Y esto está referido al número de ciclos consecutivos y al tiempo de permanencia de los productos en cada uno de los ciclos. Un tercer elemento es el uso en cascada. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a la reutilización diversificada a lo largo de toda la cadena de valor, que es un elemento también fundamental cuando se trata de la generación de valor basado en un modelo específico, en este caso el modelo circular. Y por último, tenemos a los insumos puros. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a aquellas ventajas de utilizar materias primas limpias, que sean nuevas, recicladas o recuperadas, y esto además favorece e incrementa la eficiencia y obviamente la eficacia durante las etapas tanto de recogida como de redistribución. Eso dentro del concepto de valor. Ahora, otro elemento importante también desde el punto de vista conceptual es la creación de empleo. El concepto y la variable empleo es también muy importante. Dentro de la creación de empleo implica que los nuevos modelos de producción, sobre todo aquellos que incluyen el uso de tecnología de punta, generan y generarán siempre altos niveles de empleo y además de mucha especialización. Entonces, por lo tanto, la aplicación de la economía circular debe ser llevada a cabo mediante sistemas de producción
de distribución y servicios vinculados a la utilización de tecnologías mencionadas, ¿no? Esto implica contribuir al fomento del empleo automáticamente, no solamente cuantitativo, sino además cualitativo. Por otro lado, la economía circular trae también consigo la generación de mayor empleo local, sobre todo local, especialmente en puestos de trabajo tanto de baja y de mediana especialización, lo que de alguna manera nos va a permitir afrontar uno de los problemas más serios que afectan a las economías de los países desarrollados, el desempleo. Y nuestro país es uno de ellos, ¿no? Y el empleo precario y sobre todo el empleo de baja calidad. Entonces, a partir de todo esto, se prevé que en los próximos 15 años, los nuevos modelos de negocio representarán ventajas competitivas importantes, ¿cierto? Porque serán capaces de crear interesantes cuotas de valor, pero además añadido por cada unidad de recurso utilizado. Además, es probable que cumplan también con otros requerimientos del mercado relacionados con, por ejemplo, con garantizar la mayor seguridad en el suministro, ofrecer mayores ventajas tanto para los consumidores como para los ofertantes y sobre todo la reducción de los efectos y de los costos en temas ambientales. Entonces, a partir de que se han llevado a cabo estudios comparativos relacionados con los efectos del empleo, si nos referimos a la transición de la economía circular, esto significa que de alguna manera estos estudios han confirmado que los efectos positivos que puede tener en la variable empleo, la adopción de los principios de economía circular se deben principalmente a lo siguiente. Uno, el aumento del gasto. Segundo, la reducción de los precios en diferentes sectores. Tercero, el aumento de la intensidad del empleo de mano de obra en actividades tanto de reciclaje, de recuperación y de reutilización, lo que de alguna manera implica la generación de empleo tanto directo como indirecto, ¿no? Y por último, la necesidad de cubrir trabajos que requieren de alta calificación en sectores específicos y en operaciones de refabricación. Los empleos se van a crear también en numerosos sectores industriales mediante el desarrollo de la logística inversa. Este concepto ya lo habíamos planteado hace un momento atrás, ya lo habíamos explicado. Entonces, eh, estos empleos que se crearán también en numerosos sectores industriales dentro de la lógica inversa, en pequeñas y medianas empresas por medio de la innovación, que habíamos dicho también que es un concepto importante, además, la creatividad y el emprendimiento, así como en la economía basada en los servicios, también un sector que podría ser de alguna manera la base de un mundo globalizado a mediano plazo. A largo plazo, el empleo tendrá una relación directa con la innovación y con la competitividad, dado que este tipo de empleo será de alguna manera un empleo calificado, una mano de obra calificada, ¿no? Entonces, a largo plazo, el empleo sí o sí va a tener una relación directa con la innovación y sobre todo con la competitividad. Ambas variables van a fortalecer de alguna manera a todo el modelo circular. Entonces, lo que algunos expertos prevén es que lo que se viene es realmente una oportunidad estratégica enfocada hacia un futuro más competitivo y por ende, y lo que más nos interesa a nosotros, un futuro más sostenible. Lo que significa también que al implementar estos modelos basados en el desarrollo circular, en una economía circular, en Europa, por ejemplo, que es donde ya se lo ha desarrollado, entonces va a ser posible aumentar la productividad de los recursos, incrementar el PIB, el Producto Interno Bruto, y sobre todo incrementar la tasa de empleo, considerando como referencia el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible 2030. Ahora, un otro elemento también importante, y hace rato ya lo habíamos planteado como un concepto fundamental, es la innovación. Dentro de la innovación, aquellas ventajas que ofrece la economía circular que ya las habíamos analizado hasta ahora, tanto en el ecodiseño que se le llama y en la ecoinnovación, también se pueden incluir las siguientes ventajas. Por ejemplo, mayores tasas de desarrollo tecnológico. Y esto tiene una relación no solamente con el tema de empleo, como habíamos visto, sino con la innovación y por ende el desarrollo tecnológico, que es un elemento transversal a los anteriores. Por un lado. Por otro lado, el empleo de materias primas derivadas del reciclaje, la recuperación, la creación y la formación de mano de obra especializada.
O sea, estamos hablando de la generación de calificación de mano de obra o de mano de obra cualificada también se le llama, ¿no? Por otro lado, tenemos la mejora de la eficiencia energética, la generación de energía a partir del reciclaje, que es un tema fundamental. Y por último, las oportunidades de optimizar la competitividad y la rentabilidad de las empresas. Entonces, la colaboración estratégica entre las empresas y los centros tecnológicos, lo que se conoce como cluster, va a contribuir a planificar la adopción de modelos sostenibles de producción, de negocio y de consumo. Obviamente esto conlleva también que tenemos que subrayar además conceptos de ecoinnovación y ecodiseño, lo que hace un momento habíamos planteado, como aspectos que son muy importantes dentro de los principios de la economía circular. Todo este análisis que estamos haciendo, lo estamos enfocando hacia la posibilidad de poder cambiar un modelo lineal que tanto daño ha hecho al medio ambiente, que tan crítico es para la sociedad económica en su conjunto, teniendo en cuenta todas las variables que conlleva un modelo como el que estamos viviendo ahorita, que es un modelo lineal, y lo que nosotros queremos es ir planteando en estas oportunidades, obviamente de manera conceptual, y desde la academia queremos ir planteando lo que un otro modelo podría tornarse como la solución al modelo económico que ya está en decadencia, que hoy día vivimos en todo el mundo. En lugares como en países de Europa, por ejemplo, ya se han ido aplicando modelos de economía circular y han tenido buenos resultados. Es por eso que nosotros estamos hablando bastante en estas charlas que damos, estamos hablando mucho de esto, porque creemos que es una solución, por lo menos es una propuesta seria a una solución que podríamos darle a la economía que hoy día vivimos. Entonces, es bueno que puntualicemos en todo esto. Este tema de la economía circular lo vamos a plantear en 3 exposiciones. Esta es la segunda. No queremos cansarlos mucho con este tema, pero es obviamente importante. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener una tercera charla más, que va a ser la final, sobre este tema, sobre la economía circular, y vamos a ver algo que a nosotros de manera real nos interesa, que son las ventajas ambientales de la economía circular. Ahora acabamos de hablar de las variables, de la importancia y de las ventajas en cuanto a la economía a partir de la instauración o la aplicación de la economía circular, pero la siguiente oportunidad vamos a ver las ventajas ambientales. Entonces, que es importante y con eso vamos a cerrar este ciclo de charlas relacionadas enfocadas además en la economía circular. Quiero agradecerles mucho por acompañarnos nuevamente en este espacio que es para ustedes y que de alguna manera con el que queremos aportar a que ustedes puedan también concientizarse, puedan aprender un poco sobre el tema, pero además, como les decía, concientizarse, ¿no? Entonces, les agradezco nuevamente por vernos, por estar en este espacio que se llama Hablemos de Medio Ambiente y pronto nos veremos nuevamente para seguir con estas charlas. Gracias.